el vínculo invisible que te ata a quien te hiere. A veces, lo que más nos duele es también aquello de lo que más nos cuesta soltarnos, como si una cuerda invisible, silenciosa, tejida con hilos de miedo, de vacío, de esperanza rota, nos mantuviera atados a quien nos hiere, a quien nos rompe, a quien, en el fondo, nos hace sentir menos de lo que somos. Y entonces te preguntas, en medio de la madrugada silenciosa, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué sigo aferrada a esta relación que me lastima? No es falta de inteligencia, ni de fuerza, no es debilidad, es algo mucho más profundo. Es la herida de apego, una marca silenciosa que opera en las profundidades de tu inconsciente, dirigiendo tus afectos, tu deseo, tu necesidad de ser vista y amada, aunque sea por quien no puede amarte de la manera que mereces. Carl Jung, en su sabiduría sobre la psique, nos habló de los complejos, esas energías autónomas, vivas, que habitan dentro de nosotros y que, sin darnos cuenta, se apoderan de nuestras decisiones. Son fuerzas invisibles que, cuando se activan, nos arrastran a repetir los mismos vínculos, las mismas heridas, las mismas historias, una y otra vez, como si estuviéramos atrapadas en un sueño del que no podemos despertar. No es casualidad, no es azar, es un patrón psíquico que supura como una herida abierta, porque inconscientemente la sigues tocando, la sigues buscando, la sigues alimentando, y cada vez que lo haces, duele, pero al mismo tiempo, te resulta extrañamente familiar. Hay una imagen poderosa para describir este proceso, la relación tóxica como una herida que no deja de sangrar, no porque el otro siga haciéndolo, sino porque, en tu interior, hay una parte que sigue acercando los dedos a esa llaga, la sigue rascando, sigue esperando que esta vez sea diferente, pero no lo es, nunca lo es, porque la herida no está en el otro, está en ti, y esto no es una acusación, es un llamado amoroso a que puedas mirar, con compasión y coraje, ese lugar donde aún duele. James Hillman, discípulo profundo de Jung, nos ofrece una mirada todavía más conmovedora. A veces, el alma no se enamora de la persona, sino de la herida, de la historia inconclusa, del dolor que representa algo que no hemos podido resolver, como si ese dolor fuera la llave de una narrativa psíquica no resuelta, una trama que necesita ser completada, comprendida, integrada. Por eso, aunque te alejes, aunque intentes poner distancia, sientes que algo te sigue jalando hacia esa persona, no por amor, sino por necesidad de sanar aquello que sigue abierto dentro de ti. Entonces, te hago una pregunta, no para que la respondas ahora, sino para que la lleves contigo, como un susurro suave en tu corazón. ¿Y si lo que necesitas no es soltar a la persona, sino curar la parte de ti que cree que merece este sufrimiento? ¿Y si el verdadero proceso no es huir, ni olvidar, sino mirar de frente a esa herida, entenderla, honrarla y, finalmente, liberarla? Este es el comienzo de un viaje hacia lo más íntimo de tu alma, donde el dolor no es tu enemigo, sino tu maestro, donde el apego que hoy te ata puede convertirse en el umbral que te conduzca hacia la libertad más serena y más profunda, la libertad de ser tú misma, sin necesidad de encadenarte a quien no sabe amarte. Respira y ven conmigo, el error invisible, confundir intensidad con amor. Hay una confusión silenciosa que atraviesa muchas historias de dolor afectivo, una confusión que susurra que la intensidad es amor, que el vértigo emocional es pasión, que la ansiedad constante es prueba de que te importa, pero no es así, no siempre es así. A veces, la intensidad que experimentas en una relación no es amor, es miedo, es incertidumbre, es la adrenalina que brota cuando no sabes si hoy serás amada o rechazada, aceptada o ignorada. Es ese vaivén emocional que agita tu cuerpo y tu alma, generando una sensación de urgencia, de necesidad, de desesperación, como si no pudieras vivir sin esa persona, cuando en realidad lo que no puedes es soportar el vacío que sientes cuando no está. La neurociencia emocional nos ayuda a comprender esta trampa invisible. Cuando una relación es intermitente, cuando alterna momentos de afecto con momentos de rechazo o de abuso, se activa en tu cerebro un ciclo de refuerzo dopaminérgico,
un ciclo que te engancha, que te hace desear más de lo que te hace bien. Cada gesto de atención se convierte en una recompensa, cada indiferencia en una herida, y así, poco a poco, te encuentras atrapada, como si tu sistema nervioso hubiera sido programado para confundir el dolor con amor, la angustia con deseo, la ansiedad con pasión. Carl Jung nos habló de la fusión simbiótica, un estado en el que la relación con el otro no se vive desde la libertad y la individuación, sino desde la necesidad y la dependencia. En este estado no amas al otro por quien es, sino porque crees que sin él no puedes ser tú. No es un vínculo de encuentro, es un vínculo de subsistencia emocional. Y allí es donde más sufres, porque tu ser profundo intuye que el amor no debería doler de esa manera, pero tu herida de apego te hace regresar una y otra vez, como si esa relación fuera el único refugio posible, aunque sea un refugio que se derrumba sobre ti. Detente por un momento y siente estas palabras en tu interior. ¿Cuántos de tus vínculos nacieron realmente de un deseo genuino de compartir? ¿Y cuántos surgieron del miedo a estar sola? ¿Cuántas veces aceptaste menos de lo que merecías simplemente porque el silencio te parecía más insoportable que la humillación? No te juzgues por ello, no te culpes, es humano. Es profundamente humano querer compañía, querer amor, querer pertenencia. Pero es también profundamente liberador reconocer cuando lo que buscas no es amor, sino alivio momentáneo a una herida más antigua, más profunda, más silenciosa. Este reconocimiento no es un final, es un inicio suave y valiente, el inicio del proceso de distinguir entre la intensidad que daña y el amor que nutre, entre la ansiedad que agota y la presencia que sostiene, entre el apego que aprisiona y el vínculo que libera. Y cuando puedas hacerlo, cuando realmente puedas, te darás cuenta de que el amor auténtico es sereno, es seguro, es un hogar, y no una montaña rusa emocional que te deja sin aliento y sin paz. Este es el primer paso, reconocer que intensidad no es amor, y que mereces mucho más que intensidad. Mereces amor verdadero, amor consciente, amor que no duela como duele ahora, el arquetipo que domina tu relación, el salvador o la mártir. Hay una imagen que muchas veces se esconde detrás del dolor de los vínculos tóxicos, la imagen silenciosa de quien se sacrifica, de quien soporta, de quien cree profundamente que amar es sufrir, que amar es salvar, que amar es aguantar. Sin darte cuenta, encarnas el arquetipo de el salvador o de la mártir. Te entregas, te desgastas, te anulas, creyendo que en ese sacrificio, en ese aguante silencioso, algún día el otro cambiará, te valorará, te amará como mereces, pero el día no llega. Y tú te sigues quedando, atada a esa promesa invisible, a ese espejismo afectivo que sostiene tu entrega como si fuera virtud, como si fuera amor verdadero, cuando en realidad es dolor, es dependencia, es una forma de autoabandono que se disfraza de generosidad. Este arquetipo no es un error individual, es una imagen colectiva, profunda, que habita en la psique femenina desde tiempos inmemoriales. Jung nos enseñó que los arquetipos son patrones universales que moldean nuestra forma de ser, de sentir, de relacionarnos. Y este arquetipo de la que salva, de la que soporta por amor, ha sido transmitido de generación en generación, glorificado como virtud, como destino inevitable de la mujer que ama. Pero hay un peligro silencioso en encarnar este rol sin conciencia, porque cuando te identificas ciegamente con este arquetipo, perpetúas dinámicas de abuso emocional disfrazadas de virtud. Crees que ser buena es aguantar, que ser fuerte es callar, que ser amorosa es sacrificarte hasta que no quede nada de ti. Y aquí emerge la sombra, esa parte tuya que no quieres o no sabes mirar, esa parte que se cansa, que se enoja, que grita en silencio. ¡Basta! Jung llamó a la sombra ese aspecto de la personalidad que negamos, que reprimimos, pero que sigue vivo en nuestro interior, esperando ser reconocido, ser acogido, ser sanado. Cuando niegas tu rabia, tu tristeza, tu cansancio, cuando sigues soportando porque crees que es lo que debes hacer, alimentas esa sombra.
Y la sombra, tarde o temprano, encuentra la manera de manifestarse en tu cuerpo, en tus emociones, en tu salud, en tu capacidad de confiar en ti misma. Y entonces, en medio de esa entrega silenciosa, de ese sacrificio que nadie te pidió, surge una pregunta que puede abrir un umbral hacia tu verdadera libertad. ¿A quién intentas realmente salvar? ¿Al otro o a la niña herida que aún llevas dentro? Esa niña que aprendió que debía ganarse el amor, que debía sacrificarse para ser aceptada, que debía ser fuerte aunque por dentro se sintiera frágil, sola, insuficiente. Y si es a ella, si es a esa parte tuya a quien realmente intentas salvar, ¿no sería más amoroso, más compasivo, más sanador, dejar de sacrificarte por el otro y empezar, por fin, a cuidar de ti misma? Este es un momento de revelación, de mirar con ternura y con firmeza a ese arquetipo que te ha guiado, que te ha sostenido, pero que ya no necesitas seguir encarnando, no para dejar de amar, sino para empezar a amar de otra manera, de una manera que te incluya, que te respete, que te honre, porque el amor no es sacrificio perpetuo, es encuentro, es reciprocidad, es cuidado mutuo, y tú mereces profundamente ser cuidada, por ti y por quienes te rodean, sin cargas, sin máscaras, sin sacrificios que te dejen vacía, solo amor, amor real, amor consciente, amor que sana en vez de herir. El falso desapego, cuando soltar se convierte en represión emocional. Hay un momento en que el dolor se vuelve tan insoportable, tan agudo, que la única salida que parece posible es soltar de manera abrupta, cortar el vínculo de raíz, cerrar el corazón con fuerza y decirse a sí misma, ya no me importa. Pero, ¿realmente no te importa? ¿O simplemente has aprendido a reprimir lo que sientes, a congelar tus emociones para poder sobrevivir? A veces, el llamado desapego no es una expresión de libertad, sino una estrategia de defensa, una forma inconsciente de anestesiar el dolor para no tener que enfrentarlo, para no tener que sentirlo en toda su crudeza. El problema es que la represión no libera, solo aplaza, solo oculta, solo traslada la herida a un lugar más profundo, más silencioso, donde sigue latiendo, donde sigue influyendo en tus elecciones, en tus vínculos, en tu capacidad de confiar, de abrirte, de amar. Jung nos advirtió sobre el peligro de reprimir lo que sentimos, porque lo reprimido no desaparece, simplemente se convierte en un complejo autónomo que actúa en la sombra, que condiciona nuestras decisiones y que nos hace repetir los mismos patrones, las mismas historias, los mismos dolores, una y otra vez. Cuando cortas un vínculo sin procesar las emociones que lo sostienen, sin mirar las razones profundas por las que te aferrabas a él, lo que haces no es soltar, es desconectarte. Y esa desconexión, lejos de ser un acto de autonomía, es una forma de congelar tu mundo emocional, de endurecerte, de levantar muros que te protegen, pero que también te aíslan, que te alejan no solo del otro, sino de ti misma. El desapego auténtico es otra cosa. Es un acto de conciencia, de madurez emocional, de profundo amor propio. No consiste en cerrar el corazón, sino en abrirlo aún más, en permitirte sentir todo lo que duele, todo lo que pesa, todo lo que queda sin resolver. Y desde ahí, desde ese lugar de honestidad interior, dejar ir lo que ya no te corresponde. Hay una diferencia sutil, pero esencial, entre el desapego consciente y la desconexión emocional defensiva. El primero libera, el segundo congela. El primero te devuelve a ti misma, te permite caminar ligera, con el corazón abierto a nuevas experiencias, a nuevos vínculos. El segundo te encierra en una coraza, te protege del dolor, sí, pero también te priva de la posibilidad de sentir el amor en toda su plenitud. Por eso, antes de soltar, es necesario despedirse, no de la persona, sino del vínculo, de lo que esa relación representaba para ti, de las expectativas no cumplidas, de los sueños que no se realizaron, de las ilusiones que se desvanecieron. Es necesario ritualizar esa despedida, no como un gesto superficial, sino como un acto simbólico de cierre, de honra, de respeto hacia lo que fue y hacia lo que ya no puede ser. Solo así,
Solo cuando te despides con conciencia, con compasión, con amor, puedes soltar de verdad. Puedes liberar ese espacio interior para que algo nuevo nazca, para que tú misma renazcas, más fuerte, más entera, más libre. Y entonces, cuando mires hacia atrás, ya no sentirás la necesidad de reprimir lo que viviste, ni de desconectarte de lo que sentiste. Solo sentirás gratitud por haber tenido el coraje de mirar tu herida, de honrar tu proceso, de soltar con amor lo que alguna vez creíste que no podrías dejar ir. Porque soltar no es olvidar. Soltar es transformar, es convertir el dolor en sabiduría, la pérdida en crecimiento, la despedida en un acto de amor hacia ti misma, el cuerpo como guardián de la herida, somatización y apego tóxico. Hay heridas que no solo habitan en la mente, sino que se inscriben en el cuerpo, en la piel, en los músculos, en la respiración. Heridas silenciosas que se manifiestan como insomnio persistente, como una ansiedad que se instala en el pecho y no te deja respirar con libertad, como tensiones musculares que aparecen sin razón aparente, pero que, en realidad, son la huella física de un apego tóxico, de un vínculo que tu mente intenta soltar, pero que tu cuerpo aún no puede dejar ir. La psicología somática nos muestra que el cuerpo guarda memoria de los afectos, de los vínculos, de los traumas, lo que no has podido procesar emocionalmente, lo que has reprimido, lo que has ocultado incluso de ti misma, se queda atrapado en tu sistema nervioso, en tu postura, en tu forma de caminar, de respirar, de sentir. Así, aunque racionalmente sepas que esa relación te hace daño, que deberías soltarla, tu cuerpo sigue esperando, sigue anhelando, sigue respondiendo como si aún estuvieras allí, como si aún necesitaras protegerte, adaptarte, sobrevivir. Este fenómeno se conoce como memoria somática. Es la forma en que tu organismo conserva la narrativa emocional de tus vínculos, incluso cuando tu mente quiere avanzar. Por eso, a veces sientes que no basta con decidir soltar, porque no basta. El cuerpo necesita ser escuchado, reconocido, acompañado, para que también pueda liberar esa tensión, esa carga, ese residuo emocional que se ha cristalizado en forma de síntomas físicos. Cuando te detienes, cuando te permites cerrar los ojos y llevar la atención al interior, puedes comenzar a percibir dónde se aloja esa tensión, tal vez en la garganta, como una opresión que te impide decir lo que realmente sientes, tal vez en el pecho, como un peso que bloquea tu capacidad de abrirte a nuevas experiencias, tal vez en el estómago, como una rigidez que refleja el miedo acumulado, la angustia no expresada. Cada parte de tu cuerpo guarda una pista, una clave, un mensaje, sobre lo que aún necesitas soltar, sobre lo que aún no has sanado. Y entonces, puedes honrar a tu cuerpo, no como un enemigo que somatiza lo que no quieres sentir, sino como un guardián fiel, como un testigo silencioso de tu historia emocional, un aliado que te está mostrando, con cada síntoma, con cada molestia, con cada tensión, que hay algo pendiente, algo que merece ser mirado, acogido, liberado. El proceso de desapego no es solo mental, es profundamente corporal, y solo cuando reconoces esta dimensión, cuando permites que tu cuerpo participe de la sanación, cuando respiras conscientemente en esos espacios de tensión y les das permiso para aflojar, para soltar, para transformarse, entonces sí, el apego comienza a disolverse, no como un acto forzado, sino como un proceso natural, como un movimiento orgánico hacia el bienestar y la libertad interior. Y así, el cuerpo deja de ser el lugar donde la herida se repite, para convertirse en el espacio sagrado donde la herida se transforma, un templo silencioso donde el amor propio, la conciencia y la compasión pueden arraigarse, crecer y sostenerte en tu camino de desapego, de sanación, de renacimiento. El renacimiento simbólico, transformar la herida en fuente de fuerza interior. No se trata solo de soltar, sino de renacer. No se trata solo de dejar atrás lo que te hirió, sino de transformar esa herida en una fuente de fuerza, de sabiduría, de profundidad.
Desde la perspectiva de Carl Jung, el proceso de individuación no es únicamente la separación de vínculos tóxicos, es mucho más que eso. Es la integración consciente de cada experiencia vivida, de cada dolor atravesado, de cada sombra iluminada. No te defines por lo que sufriste, sino por lo que hiciste con ese sufrimiento. No te defines por la herida, sino por la manera en que la convertiste en un umbral hacia tu propia evolución psíquica. La alquimia interior, metáfora tan querida por Jung, nos enseña que el plomo del dolor puede ser transmutado en el oro de la conciencia. La herida en sí misma no es el final, es el inicio de un camino que, si te atreves a recorrerlo, te conduce a una versión más auténtica, más fuerte, más luminosa de ti misma. No es un proceso rápido, ni indoloro, es, como toda transformación profunda, un viaje que exige coraje, paciencia, entrega y una enorme compasión hacia tus propios ritmos, tus propios límites, tus propios tiempos. Hay historias que iluminan este proceso, como la de aquella mujer que, tras años de repetir relaciones tóxicas, de aferrarse a vínculos que la lastimaban, de confundirse entre la esperanza y el miedo, un día, en medio de una noche oscura del alma, se miró al espejo y, en lugar de preguntarse por qué no la amaban como merecía, se preguntó, ¿por qué sigo buscando amor en quien no puede darlo? Y en esa pregunta, encontró una llave. No fue un cambio inmediato, pero sí fue el inicio de una transformación. Comenzó a reconocer su herida, a entender de dónde venía, a dejar de culparse y a empezar a cuidar de sí misma de una manera nueva. Canalizó su energía en un proyecto creativo, en un camino de autoexploración, en una práctica espiritual que la conectó con su esencia más profunda. Y, poco a poco, dejó de repetir las mismas relaciones, dejó de buscar afuera lo que había aprendido a cultivar dentro de sí. En este proceso, una herramienta invaluable es el diario de sueños, porque tu inconsciente nunca deja de hablarte. Y en los sueños envía símbolos, mensajes, imágenes que te guían, que te orientan, que te muestran las partes de ti que aún necesitan ser reconocidas, sanadas, integradas. Anotar tus sueños, reflexionar sobre ellos, permitirte dialogar con esos símbolos, es una forma de profundizar en tu proceso de sanación, de acompañarte con suavidad y con sabiduría en este viaje de transformación. Y así la herida se convierte en portal, no en una marca que define tu destino, sino en un umbral que te invita a cruzar hacia una versión más completa, más consciente, más serena de ti misma. No eres la herida, eres la mujer que, con coraje y ternura, la ha atravesado, la ha mirado de frente y ha decidido no dejarse definir por ella, sino transformarse a partir de ella. Este es el renacimiento simbólico, cuando dejas de ser prisionera de tu dolor y te conviertes en alquimista de tu propia vida. Cuando dejas de sobrevivir y comienzas por fin a vivir, de la atadura inconsciente a la libertad consciente. Y ahora, al llegar al final de este viaje, tal vez puedas mirar con otros ojos esa relación que tanto te ha dolido, esa persona a la que te aferraste con fuerza, a pesar de las heridas, a pesar de las ausencias, a pesar de todo. Tal vez puedas comprender, con una ternura nueva, que no era la persona quien te retenía, sino una parte de tu psique que seguía buscando allí una solución que nunca iba a encontrar. No era castigo, no era destino, era una invitación, una llamada silenciosa de tu alma a mirar más profundo, a ir más allá del vínculo, a encontrar dentro de ti aquello que creías que solo el otro podía darte. Carl Jung nos dejó una frase que, en este momento, resuena como una verdad serena y poderosa. Lo que no se hace consciente se manifiesta en tu vida como destino, y así ha sido. Mientras esta herida permanecía en la sombra, mientras este patrón seguía actuando desde lo inconsciente, se manifestaba en tus vínculos como una repetición dolorosa, como una lección no aprendida, como un destino inevitable. Pero ahora tienes la posibilidad de hacerla consciente, de mirarla, de nombrarla, de comprenderla, y al hacerlo, de transformarla.
de dejar de vivir en el eco del pasado y comenzar a caminar, con paso firme y sereno, hacia un futuro que se construye desde la libertad, desde la autonomía, desde la conciencia. Erich Neumann, continuador del legado de Jung, nos habló del proceso de transformación de la psique femenina, un proceso en el que se pasa de la identificación con el arquetipo pasivo, que espera ser salvada, que se sacrifica, que se anula, hacia la integración de la fuerza interior, de la autonomía emocional, de la sabiduría profunda que habita en cada mujer. No es un proceso sencillo, es un viaje iniciático, una travesía hacia lo más íntimo y lo más auténtico de tu ser. Pero es también el viaje más bello, más digno, más transformador que puedes emprender, y así, la herida se revela en toda su dimensión simbólica, como un portal sagrado, como un umbral que, cuando lo atraviesas con conciencia, no solo te libera del otro, sino que te permite reencontrarte contigo misma, con tu esencia, con tu verdad, con tu luz más pura y serena. Ya no necesitas aferrarte a quien te hiere, porque has aprendido a abrazarte a ti misma, a ser tu propio refugio, tu propia guía, tu propia fuente de amor. Y entonces, solo entonces, la herida deja de ser un peso y se convierte en sabiduría viva, en una cicatriz que no te avergüenza, sino que te honra, en una marca que no te limita, sino que te recuerda todo lo que has atravesado, todo lo que has sanado, todo lo que has crecido. Este es el momento de la reflexión íntima, de la escucha interior, de la práctica diaria de volver a ti, de escucharte con amor, con paciencia, con respeto, porque la libertad consciente no es un estado que se alcanza de una vez y para siempre. Es una elección que se renueva cada día, en cada vínculo, en cada decisión, en cada acto de amor propio. Y así, con esta conciencia, con esta fuerza serena, puedes seguir adelante, no como quien huye, sino como quien por fin ha comprendido, como quien por fin ha despertado, como quien por fin se ha reconciliado con su propia alma.